¿no? De cómo cuando tú abrazas a alguien, tú sientes a la otra persona a través de tu propia fluctuación propioceptiva. Esto tiene implicaciones muy radicales respecto a invertir por completo todo lo que nos ha venido dado por el paradigma cartesiano, o sea, de que hay un supuesto división esencial entre un sujeto y un objeto, entre una mente y un cuerpo, da igual. El conocimiento propioceptivo, que yo creo que es el primordial que tenemos del mundo, es uno en el que es imposible separar el conocimiento de ti mismo del conocimiento del mundo. Digamos que el conocimiento que tiene el cuerpo de sí y la noción más fundamental de un yo está precisamente radicada en esa multitud de actos propioceptivos que haces en descubrir un mundo propioceptivamente, kinestésicamente. Yo conozco el mundo porque me muevo en relación con el mundo y porque integro todas las sensaciones externas, exteroceptivas, de visión, escucha y demás, en la matriz propioceptiva del movimiento, en el sentido de propiocepción, que es el que me da la capacidad de moverme en relación con eso que veo, con eso que escucho, ¿no? No sé si me seguís. Entonces, hay un entrelazamiento absoluto entre conocerse uno mismo, conocer el mundo, que es en un mismo acto de movimiento y en una transformación continua. Es la fluctuación de tus tejidos la que te da el conocimiento del mundo. Figuraos qué inversión tan radical del paradigma cartesiano, que está basado en la perspectiva renacentista, en el punto fijo de visión, o sea, la inmovilidad total, la jerarquía absoluta de la visión y la separación ontológica entre un observador y el mundo. No sé si entendéis la dimensión tan profunda de transformación que esto implica. Para mí es la cuestión fundamental, ¿no? Y es lo que ha estado ausente incluso en las filosofías más radicales de las últimas décadas. No había una reconceptualización profunda de la percepción. Por eso se ha hablado de lo virtual, se ha hablado de abstracciones. No, es la propiocepción lo que hay detrás, ¿no? De nuestro sentido de movimiento en relación con el mundo. Entonces, bueno, esto es lo que apunta a esto que digo yo de la cuántica cotidiana, ¿no? La indeterminación ontológica. Yo, aparte de esta teoría de la propiocepción, desarrollo lo que llamo una filosofía radical del movimiento, que es plantearse todo en términos de movimiento, pero el movimiento como intrínsecamente indeterminado. Porque creo que toda la historia de la filosofía ha sido un intento de determinar el movimiento. Como yo os decía, es como creo que opera la dominación. La dominación opera siempre limitando al movimiento, limitando la indeterminación del movimiento. Entonces, si pensáis que el movimiento vuestro no es que sois un bloque que se desplaza mecánicamente en un espacio newtoniano, medible, ¿no? Una trayectoria cuantificable, sino que sois un campo fluctuante de tensiones propioceptivas que están sosteniendo simultáneamente siempre muchos estados no resueltos. Podemos llevar esta escucha muy profunda. Digamos que ahora mismo, si estáis ahí sentadas, tumbadas, como quiera que estéis, y empecéis a escuchar la cantidad de fluctuaciones que está teniendo lugar dentro del cuerpo, bueno, son infinitas. Pues ahí podemos bajar hasta la fluctuación cuántica que hay dentro de cada partícula subatómica, de cada átomo, de cada proteína, de cada filamento y microtúbulo, de cada célula, de cada tejido, ¿no? Por no hablar pues, de toda la complejidad del metabolismo, de los sistemas reflejos neuronales cuando se mueve un dedo, ¿no? Esos son redes neuronales descentralizadas, los pequeños movimientos de reajuste de la postura. O sea, hay una infinidad, es un microcosmos infinito de movimientos de los cuales escuchamos como una especie de murmullo, una micropolifonía lo llamo, ¿no? Como hace Ligeti, el compositor. Una micropolifonía, un murmullo de voces, ¿no? Eso es la experiencia corporal que tenemos, viene de ahí. La experiencia propioceptiva, el sentido más profundo de yo y de cuerpo está erradicado ahí. Es un sentido, por lo tanto, es muy consistente, pero muy amorfo, ¿eh? Yo lucho siempre contra la forma. Y aquí quiero introducir el concepto de percepción autista que desarrolla la filósofa del movimiento Erin Manning, con la que se refiere a la idea de que la percepción que tiene el autista del mundo suele ser, quizá, mirada desde un cierto ángulo, más rica y más compleja que la que tiene el neurotípico. O sea, digamos que si el neurotípico es aquel que se ha alineado con el punto fijo de la perspectiva, el que ha aprendido a categorizar el mundo, el autista es aquel que no entra en esa reducción, sino que, bueno, si entra en esta habitación no va a ver todo ya troceado en objetos categorizables, sino que ve un mundo constantemente en devenir, una multiplicidad que no se reduce del todo nunca, ¿no? Vais a ver que los tipos de entornos que yo os voy a mostrar luego, que vengo años desarrollando, pues despiertan un poco ese tipo de sensibilidad. Yo, de hecho, me defino como neurodiverso y como protoautista. Digo proto porque bueno, no dejo de, aunque sea muy mal a gusto, poder participar con el mundo de las racionalizaciones.
aunque sea aborreciendo las formas. Pero, bueno, ese estar en la frontera te permite un poco moverte a través de un mundo y otro y cuestionarlo, ¿no? Que es un poco lo importante. Entonces, ¿cómo creas esos ecosistemas que no se definen nunca del todo, donde la percepción nunca tiene un enganche, pero eso no es un problema, sino que al revés, tienes la continua posibilidad de explorar nuevas configuraciones multisensoriales y proprioceptivas para una redefinición continua de lo que uno es, ¿no? Tanto que campo. Esa cuántica cotidiana es entonces esa manera en que el campo propioceptivo, con esas tensiones infinitas que están siempre sosteniéndose, o sea, el estado fundamental del cuerpo es siempre la fluctuación. La fluctuación es un concepto fascinante que predomina hoy de una manera abrumadora en la cosmología, es lo que se considera que es el estado fundamental de todo universo posible, la fluctuación cuántica, las variaciones indeterminadas. La fluctuación es una variación indeterminada de energía-densidad. Bueno, pues es que nuestro campo propioceptivo es una maravillosa expresión de la fluctuación cuántica, visto de ese modo. Un campo propioceptivo es una fluctuación increíblemente compleja de diferenciales de energía-densidad, en el cual, vale, a veces podemos dar un paso y caminar y que eso se convierta en un desplazamiento, pero eso es una anomalía. La mayor parte de los movimientos que hacemos no son reductibles a un desplazamiento. Son estados donde se sostiene una indeterminación en el propio campo propioceptivo del cuerpo. Entonces, todas mis propuestas van encaminadas a rescatar un poco y llevar más lejos esa indeterminación, esa capacidad que tiene el cuerpo de estar sosteniendo continuamente una multitud de estados que nunca se resuelven. O sea, su actualidad es su indeterminación, su potencial es continuamente, no es algo que tiene que actualizarse, ¿no? Con esta cosa aristotélica de la potencia y el acto. No, es una potencia que su potencia justo es el resistirse a la reducción. Esa es nuestra potencia de interacción con el mundo. El incremento continuo de la capacidad de componerse con el mundo. Bueno, pues vamos por fin, porque yo me sigo alargando y voy a acabar estando. Jaime, te van quedando unos 25 minutos, bien. 20, 25, como para tener tiempo de conversar. ¿Sí? Pues las técnicas, bueno, mencioné antes brevemente pues que una de ellas es el trabajo sobre la escucha propioceptiva. Hago muchísimos talleres por todas partes, donde incluso ahora pues con la pandemia los empecé a hacer, que eso lo sabe Alejandra, pues en formato telemático, cosa que odio, debo decir, podéis imaginaros porque estoy diciendo que estar alineado con este punto fijo de visión, sin poder moverme en la sala, sin poder expresar, digamos, kinésticamente es un auténtico martirio para mí, pero bueno, esos talleres de micromovimiento, de escucha propioceptiva, de dejar que florezca esa capacidad autoorganizada del movimiento del cuerpo. Este era de Buenos Aires, por cierto. Aquí reconocerás, Alejandra, la facultad donde di el taller aquel en la UNTREF. Muchas cosas en el espacio urbano, en todo tipo de lugares, ¿no? En campos de refugiados, con colectivos diversos. Bueno, esto es un trabajo muy nómada. Un poco reivindica el espíritu de los coros dionisíacos de la antigua Grecia, antes de que surgiera el teatro, ¿no? Con su arquitectura. Los microsexos o microdanzas o micromovimientos es donde trabajo con cámaras colocadas en la piel, que son como un ojo que potencia justo un sentido propioceptivo muy distinto y muy microscópico, como una visión macro. Es como una máquina antiperspectívica, donde el cuerpo deja de verse con la distancia que hemos aprendido a asumir del punto fijo externo. Bueno, voy a ir deprisa por encima. Y estos son los entornos digitales donde con acelerómetros, en mi caso, el acelerómetro es uno de los sensores que tiene el teléfono y utilizando este tipo de, bueno, esto que veis que tengo aquí, se coloca en cualquier parte del cuerpo, pero por ejemplo en el antebrazo. A diferencia de la cámara que te obliga a estar como alineado con el sensor que te mide desde ese punto fijo, el acelerómetro registra un sentido un poco más cercano a la propiocepción, porque no depende de un punto externo de medición y registra muy bien las torsiones, que es un modo de aproximación al movimiento que potencia mucho la variación propioceptiva y que no es tan habitual en el tipo de entorno neuronormativo que tenemos
en una sociedad cartesiana como esta, ¿no? Entonces, yo invito mucho siempre en los entornos interactivos que diseño a explorar las microtorsiones múltiples y continuas. El cuerpo es un campo torsional infinito, ¿no? Siempre tiene múltiples torsiones simultáneas, o las puede tener, en todo caso, mucho más de lo que las practicamos. Es como una cosa fractal, ¿no? Casi al infinito. Bueno. Estas arquitecturas digitales amorfas que os decía, esos son los entornos que os decía, en los cuales es difícil proyectar, y de hecho nunca para mí es la intención proyectar una especie de forma reconocible. La invitación es siempre a que cuanto más variada la exploración torsional que hagas, más rico va a ser el mundo que se crea. Porque digamos que tus torsiones se transponen de formas no lineales a las torsiones de esas arquitecturas digitales y el sonido espacializado. Como si fuera una extensión no lineal de tu campo propioceptivo que te lleva a tener una escucha coloreada y transformada a través de ese sistema. Muy microscópica también. Este es un sensor que invita muchísimo a la escucha de micromovimiento. Y metatopías son un poco los entornos, bueno, flexinámicas son las estructuras físicas que veis aquí. Vamos a ver, estas, ¿no? Bueno, estas estructuras físicas, que es otra técnica, es otra capa de las técnicas que trabajo desde hace años, que están conectadas al cuerpo directamente, son elásticas. Entonces el cuerpo se mueve con esta arquitectura física que se mueve contigo, y es una expansión propioceptiva muy peculiar también, ¿no? Un tipo de espacio físico propioceptivo que tiene todo tipo de desarrollos con estructuras mucho más grandes, más pequeñas, suspendidas, en espacios abiertos, en todo tipo de situaciones, ¿no? Y todo ello se integra en los entornos metatopía. Metatopía es, bueno, no hay manera de hablar de un espacio indeterminado, ¿no? Que puede crearse en cualquier lugar, simplemente moviéndose de una manera distinta, desalineándose del patrón predominante en un sitio dado, ¿no? Entonces, las metatopías son estos entornos nómadas que se pueden crear, y típicamente lo que hago en los foros Metabody, que voy haciendo, bueno, ahora ya es difícil hacerlos presencialmente en esta época, pero hasta que llegó la pandemia pues se hacían cada año en varios países del mundo, pues hacíamos una especie de proceso de creación con un grupo, donde quiera que fuese, podía ser una comunidad particular o podía ser pues un museo, en un centro, o donde quiera que fuese, de durante una semana tener un grupo que participa en un taller donde se introducen todas estas técnicas y se va creando un entorno particular con la suma de todo ello. La invitación en realidad es a plantearse la manera en que a través de una variación del movimiento se puede transformar de una forma profunda, radical pero sutil, la realidad que uno crea. Ese es lo que llamo el ontohacking, el hackeo ontológico, ¿no? Es como transformar una realidad que creemos estar hecha de cosas definidas en una cosa plástica, porque según tú te muevas va a cambiar esa realidad, ¿no? Es como volverse niño otra vez, ¿no? Digamos que en un objeto, en un vaso, no solo hay un vaso, en un vaso puede haber un millón de cosas más, ¿no? Bueno, brevemente, ¿no? En el Foro Metabody desde 2013 pues hemos hecho muchas experiencias, al principio más a través de otros socios y luego ya en los últimos años más yo directamente, con neurodiversidad, diversidad funcional. Bueno, esto lo tenéis en la web si os interesa. Al final de la presentación están los links que podéis luego buscar si queréis información más detallada o contactarme, lo que quiera que sea, ¿no? De las distintas experiencias que se han ido haciendo estos años, incluida sobre todo un proyecto de investigación que llevo varios años haciendo con Alicia Peñalba y Rubén, perdón, lo pone mal abajo, Rubén López Cano, en el punto 15, que llevamos varios años, hemos hecho varios artículos académicos, también uno va a salir ahora, que han hecho sobre todo ellos, sobre esta cuestión de la neuroplasticidad y la neurodiversidad.